Era un día común en nuestra nueva casa. O al menos eso pensaba yo. La mudanza había sido agotadora. Pero al fin había llegado el momento de empezar a acomodarnos. De construir el hogar que siempre había soñado con Daniel. El sol brillaba tímidamente a través de las ventanas. La casa parecía tranquila, casi como si estuviera esperando a que la viviéramos. A que realmente la conociéramos. Habían pasado ya unos días desde que nos mudamos. Pero había algo en el aire que no podía identificar. Me sentía inquieta, como si alguien estuviera observando cada uno de mis movimientos, esperando que cometiera el más mínimo error. Pero no pensé demasiado en ello. Hasta que sonó el timbre. Fue un sonido fuerte, abrupto, casi como un golpe seco que cortó la calma en un segundo. Fui hacia la puerta, preguntándome quién podría ser a esa hora. Al abrirla, me encontré con una escena que nunca habría anticipado. Mi suegra, Belle, estaba allí, plantada en el umbral, con una mirada crítica y desafiante. No había ni siquiera un saludo, ni un intento de disimular su desdén. Apenas me dio tiempo a reaccionar cuando, sin previo aviso, Daniel apareció detrás de ella, empujándome suavemente a un lado para dejarla pasar. No dijo ni una palabra. Si ya terminaste tu nueva casa, ¿por qué no me invitaste?, dijo Belle, con su tono de voz tan cortante como si estuviera exigiendo algo. Sus palabras se colaron en la habitación como una flecha venenosa. Y su presencia llenó el aire de una tensión palpable. A su alrededor, el silencio de la casa se volvió aún más pesado. Belle observó cada rincón, como si estuviera evaluando cada detalle, buscando algo de qué quejarse. Sus ojos recorrían el espacio con desdén. Su boca curvada en una leve mueca. Es una casa bonita, con jardín y todo, un poco elegante para ti. Supongo, eres una ama de casa bastante inútil. Pero de vez en cuando tienes tus momentos. Dijo sin siquiera mirarme a los ojos. Mi corazón latió con fuerza al escuchar sus palabras. Pero lo que me hizo reaccionar fue la falta de remordimiento en su tono. Era como si no le importara lo más mínimo lo que pensara o sintiera. Como si fuera natural para ella destrozar a las personas a su alrededor sin pestañear. Y así, sin ninguna clase de cortesía, señaló una habitación que había sido preparada con tanto amor, con la esperanza de que finalmente encontraríamos un espacio que nos perteneciera a los dos. ¿Y mi habitación? Esa de allí parece perfecta para mí, ¿no?, dijo, señalando una de las habitaciones con grandes ventanales que permitían que el sol se filtrara suavemente. Parece que recibe mucho sol. Perfecto para mí. Era como si no estuviéramos hablando de mi casa, sino de una propiedad que ella consideraba suya. Todo lo que había sido planificado con tanto cuidado para que nuestro hogar fuera un refugio para los dos se desmoronaba frente a mis ojos. Sin poder contener más el dolor que había estado reprimiendo. Me armé con acento agudo de valor y la miré directamente. «Sabes que no hay lugar para ti aquí», dije, mi voz firme pero temblorosa. Nunca antes había hablado de esa manera. Pero algo dentro de mí. Una fuerza que no sabía que poseía. Me impulsó a hacerlo. El cambio en su rostro fue inmediato. Su expresión de superioridad se tornó en una mezcla de indignación y rabia. ¿Qué? ¿Cómo te atreves a decirme algo así? Esas son palabras terribles para alguien de tu familia, exclamó, su voz elevada con furia. Antes de que pudiera añadir más. Daniel, que había permanecido en silencio observando todo, intervino, su rostro enrojecido de ira. Si no te disculpas ahora mismo, te perdonaré, dijo. Sus palabras eran frías, pero había una amenaza implícita que me heló la sangre. Si no lo haces, me divorciaré de ti. Su tono estaba cargado de veneno. Como si mis sentimientos no importaran lo más mínimo.
Estaba dispuesto a arrollarme para complacer a su madre. Detrás de él, Bella sintió con una sonrisa satisfecha. Como si se sintiera victoriosa. Como si el control sobre nuestra vida estuviera de vuelta en sus manos. No pude evitar soltar un suspiro de frustración. De incredulidad. ¿Cómo podía seguir soportando esto? Daniel, dije, manteniendo la calma aunque una ola de rabia y tristeza me recorría el cuerpo. Mi voz había adquirido un tono diferente. Uno que jamás le había mostrado. No puedes divorciarte de mí. La incredulidad se reflejó en sus rostros. Ambos me miraban como si acabara de decir algo imposible. La confusión se veía en sus ojos. Como si ni siquiera pudieran procesar lo que acababa de decir. Pero antes de que pudieran responder, continué, mi voz más firme que nunca. Con una claridad que me sorprendió a mí misma. Porque ya estoy divorciada. El silencio fue absoluto. Daniel y Belle quedaron congelados. Sin palabras. Como si el tiempo se hubiera detenido. Sus ojos pasaban de uno a otro. Buscando respuestas que no encontraban. Pero yo ya no estaba dispuesta a ser su víctima. A permitir que me destruyeran lentamente mientras seguía siendo una espectadora en mi propia vida. Mi nombre es Abiri. Continué, mi voz imparable. Y llevo 5 años casada contigo. Daniel, pero nunca supe que también estaba casada con tu madre. El impacto de mis palabras fue inmediato. Vi cómo la furia y la incredulidad se reflejaban en sus rostros. Cómo sus corazones se detenían en el aire. Desde que nos casamos, proseguí, todo en nuestra relación ha girado en torno a ella. Cada decisión que tomábamos, por más insignificante que fuera, dependía de su opinión. Recuerdo con claridad los momentos que me hicieron sentir como una sombra en mi propio matrimonio. Las veces en que Daniel decía, voy a preguntar a mi mamá. Desde las decisiones más grandes, como dónde ir en nuestra luna de miel, hasta las más triviales, como el color de las cortinas del dormitorio. Su madre siempre tenía la última palabra. Siempre. Al principio intenté ignorarlo. Después de todo, pensaba que nuestro matrimonio no era tan malo. Daniel tenía sus momentos de bondad. Me ayudaba con pequeñas tareas del hogar. Celebrábamos juntos aniversarios y cumpleaños. Siempre me daba algún regalo. Esos detalles me hacían pensar que, a pesar de todo, nuestro matrimonio tenía algo de valor. Pero hoy, al verlos actuar juntos, como si mi vida no fuera mía, algo dentro de mí hizo clic. Ya no podía seguir siendo una espectadora en mi propia vida. No había lugar para ellos en esta casa. Y mucho menos en mi vida. No hay lugar para ti en esta casa. Repetí, mirando a Daniel a los ojos con la fuerza de 1000 tormentas. Porque ya no hay lugar para esta relación. La habitación quedó en completo silencio. El aire se cargó de tensión. Y aunque nada más se dijo, su rostro reflejaba el desmoronamiento de una vida que había pensado que era sólida. Mi decisión estaba tomada. Y no había marcha atrás. La tensión en la casa era insoportable. Como si el aire estuviera cargado de electricidad. Esperando a estallar en cualquier momento. Tras la confrontación con mi suegra, mi corazón no dejaba de latir con fuerza. Y mi mente estaba un torbellino de pensamientos. La verdad, la amarga verdad, se estaba filtrando en cada rincón de mi vida. Aquel día, todo lo que había intentado mantener intacto, lo que pensaba que aún podía salvarse, comenzó a desmoronarse con cada palabra que Daniel pronunciaba, con cada gesto de indiferencia de su madre. Al día siguiente, cuando pensaba que la tormenta había pasado, Daniel llegó a casa como si nada hubiera sucedido. Su actitud era distante, fría, como si no hubiera una nube de conflicto colgando sobre nosotros. Entró a la casa como si fuera cualquier otro día. Sin siquiera mirarme. Yo seguía buscando algo. Alguna señal. Alguna palabra de arrepentimiento.
pero todo lo que recibí fue su silencio. ¿Tienes un minuto?, me preguntó de repente, rompiendo el silencio que había envuelto la casa durante todo el día. No esperaba nada bueno. ¿Por qué tendría que hablar conmigo si ya lo había hecho tan claro con su actitud la noche anterior? Aún así, traté de mantener la calma, asintiendo lentamente. Claro, ¿qué pasa?, respondí, aunque por dentro me estaba preparando para lo peor. Podemos vivir con mi madre, dijo de manera casi casual, como si estuviera haciendo una simple sugerencia sobre la cena de esa noche. Pero la gravedad de sus palabras me golpeó como un tren a toda velocidad. Me quedé en silencio, atónita, incapaz de procesar lo que acababa de decirme. ¿Qué? Logré finalmente articular, mi voz temblorosa, incrédula. ¿De qué estás hablando? Daniel se acomodó en el sofá, dejando escapar una profunda exhalación, como si estuviera dispuesto a soltar todo lo que había estado reprimiendo durante semanas. Lo he estado pensando desde que papá murió. Continuó, su voz vacía de emoción. Mamá está sola, y me preocupa que no tenga a nadie cerca. Creo que deberíamos mudarnos con ella. Intenté razonar con él, buscando alguna manera de hacerle entender que era una locura. Daniel, tu madre está bien. Puede cuidarse sola. Su casa está a menos de 20 minutos en coche. Podemos visitarla con frecuencia. Pero no podemos hacer de su casa nuestra vida. Tenemos nuestra propia casa ahora, dije con calma, aunque por dentro mi corazón se estaba rompiendo. Pero él no cedió. No sabes lo que podría pasar. ¿Qué tal si un día colapsa y no hay nadie para ayudarla?, dijo, como si ese fuera el único argumento válido en su mente. No quiero arriesgarme a que eso suceda. Sentí que la conversación ya no estaba en mis manos. De alguna manera, todo se reducía a eso. A la necesidad de complacer a su madre. A ese temor irracional de perderla. Pero lo que más me dolió fue lo que vino después. Él, con una mirada vacía y decidida, agregó, si no estás de acuerdo, me divorciaré de ti. Esas palabras me atravesaron como una daga. Me quedé sin aliento, incapaz de reaccionar. No podía creer lo que estaba escuchando. Después de todo lo que habíamos compartido. ¿Era eso lo que me ofrecía? ¿Un ultimátum de esa magnitud? No era solo su madre la que había controlado su vida. Ahora también lo hacía sobre nuestra relación. Sobre nosotros. La presión aumentaba cada vez más. Intenté pensar en lo que era mejor para mí. Para nuestro futuro. Estaba embarazada y, a pesar de las dificultades, pensaba que lo mejor era mantener la familia unida. Pensé que si accedía, las cosas se calmarían. Que tal vez las tensiones se disiparían con el tiempo. Está bien, dije finalmente, sin ganas, sin esperanza, aceptarás vivir con tu madre. Pero esto no es lo que quería. Y así, sin ninguna conversación real sobre lo que esto significaba para nosotros, empecé a prepararme para lo que se venía. Daniel me miró con una mezcla de alivio y satisfacción. Como si hubiera ganado una batalla. Pero en mi corazón, algo ya se había quebrado. Y aunque acepté, sabía que ya no había vuelta atrás. Con el paso de los días, nuestra vida se convirtió en una serie de sacrificios continuos. Mudarnos con mi suegra fue solo el principio de un viaje hacia la desesperación. Belle, como era de esperar, no cambió su actitud. Se volvió aún más crítica. Más controladora. Cuando estaba embarazada, en lugar de apoyarme, me cargaba con todas las tareas del hogar mientras ella pasaba el día jugando con sus amigas. Sentía que ya no tenía espacio para mí. Ni para mi salud, ni para mi bienestar. Todo estaba centrado en ella. En su mundo. Y yo solo era un accesorio más. Recuerdo claramente aquellos días cuando me sentía tan agotada que apenas podía mantener los ojos abiertos. Belle, con su actitud fría, no mostraba ninguna compasión.
Los jóvenes de hoy no saben lo que es esforzarse. Me decía constantemente, cuando no podía hacer las cosas con la perfección que ella esperaba. Sus críticas eran implacables. Las camisas no estaban perfectamente planchadas. O no había preparado las guarniciones que ella consideraba necesarias para la cena. Y las críticas caían sobre mí como un torrente. Intenté hablar con Daniel. Pero cada vez que lo hacía, sus respuestas eran frías, casi despectivas. Tal vez deberías intentarlo mejor. Me decía, mi madre lo hizo cuando estaba embarazada de mí. Así que no entiendo por qué tú no puedes. Todo eso me desgastaba. Mis fuerzas se iban agotando cada día más. Cuando sentía que no podía más, buscaba apoyo en Daniel. Pero en lugar de consuelo, solo encontraba indiferencia. Un día, mientras realizaba las tareas en la casa, vi cómo mi suegra regresaba con su habitual cara de disgusto. Bel, ¿qué pasa?, le pregunté, aunque en mi interior ya sabía que lo que se venía no sería nada bueno. Ella comenzó a señalar detalles, buscando imperfecciones en cada rincón de la casa. La situación se volvía cada vez más insoportable. En ese momento, sentí que algo dentro de mí cambiaba. Mi paciencia, que hasta entonces había sido mi refugio, se había agotado. No podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Decidí que ya era hora de tomar el control, de dar el paso que tanto temía. Porque al final, todo lo que estaba haciendo, todos mis sacrificios, no servían para nada si no me ponía a mí misma en primer lugar. La crisis marital había comenzado mucho antes de esa conversación sobre mudarnos con su madre. Pero ahora ya no podía ignorar lo obvio. El amor que una vez sentí por Daniel se estaba desvaneciendo. Y el miedo y la rabia que había reprimido estaban tomando el control. Con el tiempo, la situación se volvió aún más insostenible. Mi cuerpo ya no respondía como antes, estaba agotada. Tanto física como emocionalmente. Cada día se volvía una lucha constante. Tratando de mantener las apariencias. De mantener la paz. Pero por dentro me estaba desmoronando. La casa, que en algún momento había sido un refugio, ahora se sentía como una prisión. Una prisión de la que no podía escapar. Bel continuaba con sus críticas. Si no era sobre la comida, era sobre cómo me vestía o sobre cómo organizaba la casa. Cada palabra suya era una daga en mi autoestima. Cada mirada llena de desaprobación me llenaba de frustración y de tristeza. Lo peor era que Daniel, en lugar de apoyarme, se mantenía al margen, como si no le importara lo que estuviera pasando. Su actitud había cambiado por completo. Ya no era el hombre comprensivo y amoroso que había conocido. En su lugar, había un extraño, alguien que parecía no ver mi sufrimiento. Una tarde, después de que Bel me hiciera una observación hiriente sobre cómo estaba manejando la cocina, me desbordé, no podía más. Fue como si todo el peso del mundo cayera sobre mis hombros de golpe. Las lágrimas, que había estado reteniendo durante semanas, comenzaron a caer sin control. Me senté en la cocina, rodeada por la frialdad de esa casa que se sentía más vacía cada día. La presión que había estado acumulando explotó en una mezcla de angustia y desesperación. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero cuando levanté la cabeza, vi a Daniel parado en el umbral de la puerta. No dijo nada al principio. Solo me miró con esa expresión vacía que había llegado a conocer demasiado bien. Finalmente, se acercó lentamente y se sentó junto a mí. Pero no dijo una sola palabra de consuelo. Todo lo que hacía era mirarme. Como si esperara que fuera yo quien dijera algo. Como si esperara que, de alguna manera, mi sufrimiento desapareciera solo por el hecho de que él estaba allí. Finalmente, después de un silencio insoportable, fue él quien rompió el hielo.
No puedes seguir así, dijo, su voz fría como el hielo. Mi madre tiene razón. No sabes cómo llevar las cosas, cómo manejar la casa, ni cómo cuidar de mí. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Yo lo miré, y por primera vez en mucho tiempo, vi claramente la persona que había sido durante todo este tiempo. El hombre que había amado. Que había creído que cambiaría. Que algún día se daría cuenta de lo que estaba pasando. Ahora me trataba con indiferencia. Con desprecio. No puedes seguir con este comportamiento, repitió, y en ese momento, algo dentro de mí hizo clic. Las palabras de Daniel, que antes me habrían dolido profundamente, ahora solo me daban claridad. Sabía que tenía que poner fin a todo esto. Sabía que ya no podía seguir viviendo bajo su sombra, bajo la constante presión de su madre y su constante indiferencia hacia mi dolor. Miré a Daniel a los ojos y, por primera vez, no sentí miedo de hablar. Mi voz, aunque temblorosa, era firme. Ya no puedo seguir así, le dije, y las palabras salieron de mi boca sin pensarlo 2 veces. No puedo seguir viviendo con alguien que no me respeta, que no me ve como una persona. No puedo seguir siendo la sombra de tu madre. Él no respondió. Su rostro se endureció, y en sus ojos no vi ni un atisbo de arrepentimiento. Solo vi frustración, porque sus expectativas no habían sido cumplidas. Sentí que mi corazón se rompía. Pero al mismo tiempo, una sensación de alivio comenzó a llenar mi pecho. Aunque el dolor era inmenso, también sabía que era lo correcto. Ya no podía seguir sacrificándome por un matrimonio que no tenía futuro. Por una relación que estaba siendo destruida por la indiferencia y el control de su madre. Esa noche, después de una discusión más sobre las tareas de la casa, me encerré en mi habitación. No sabía qué hacer a continuación, pero algo me decía que debía actuar rápidamente. La decisión estaba tomada. El dolor y la angustia que había experimentado durante tanto tiempo no podían seguir definiendo mi vida. No podía permitir que Daniel, ni su madre, me destruyeran más. Al día siguiente, decidí que era el momento de tomar el control de mi vida. Sabía que no podía seguir soportando la humillación diaria ni el desprecio de Daniel. No podía seguir viviendo en una casa en la que no me sentía bienvenida. Ni seguir soportando una relación que solo existía por el bien de los demás, pero no por el mío. Recuerdo claramente ese momento en el que finalmente me levanté. Decidí que sería lo último que soportaría. Tomé una decisión, y aunque me costó mucho, empecé a reunir la fuerza que pensaba que había perdido. Fui al banco, saqué todos mis ahorros, y comencé a hacer los trámites para salir de allí. Para comenzar una nueva vida lejos de todo lo que me había estado desgastando. Llamé a mis padres, les conté todo lo que había estado sucediendo, y aunque al principio se mostraron sorprendidos, ellos me apoyaron incondicionalmente. Me dijeron que no me preocupara, que todo iba a estar bien, y aunque tenía miedo de lo que vendría, el peso que había estado cargando durante tanto tiempo comenzó a aligerarse. Presenté los papeles de divorcio sin que Daniel lo supiera. Era un paso que jamás imaginé que daría, pero que necesitaba dar. Ya no podía seguir siendo la mujer que se quedaba callada, que se sometía, que pensaba que las cosas cambiarían. Sabía que mi vida debía cambiar, y que el primer paso era liberarme de una relación que solo me había traído sufrimiento. Esa misma semana, mientras Daniel y Belle se concentraban en sus propias vidas, sin preocuparse realmente por la mía, yo tomé el control, me mudé con mis padres. Dejé atrás todo lo que me había hecho sufrir y comencé de nuevo. Con la esperanza de que un día podría encontrar la paz y la felicidad que tanto me había sido arrebatada. Mi hijo, aunque aún en mi vientre, fue mi mayor fuente de fuerza. Sabía que debía hacerlo por él, por nosotros,
Aunque el camino fue largo y doloroso, nunca me arrepentí de mi decisión. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba tomando las riendas de mi vida. Y aunque aún me quedaban muchas batallas por librar, sabía que había dado el primer paso para salir de la oscuridad y encontrar la luz al final del túnel. Los primeros días después de que me mudé con mis padres fueron una mezcla de alivio y miedo. Alivio porque finalmente había logrado tomar el control de mi vida. Porque había dejado atrás la prisión emocional en la que había estado atrapada. Pero el miedo estaba ahí también, acechando en cada rincón, sobre todo cuando pensaba en el futuro, en cómo sería mi vida sin Daniel y con un hijo en camino. No podía ignorar la incertidumbre que venía con la decisión que había tomado. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que era capaz de manejarla. Mis padres me recibieron con brazos abiertos, como siempre lo habían hecho. Pero había algo más en su apoyo, algo que no había experimentado antes. Su amor incondicional me daba la fuerza que tanto necesitaba. No era solo un refugio físico lo que me ofrecían, sino también un refugio emocional. Sabía que, aunque todo lo demás se estuviera desmoronando, ellos siempre estarían ahí para mí y para mi bebé. La casa de mis padres era cálida, llena de risas y de pequeñas alegrías cotidianas. Mi madre, con su espíritu alegre, se encargaba de cuidarme y de darme el consuelo que tanto me había faltado en mi propio hogar. A veces, cuando la tristeza amenazaba con volver a invadirme, ella me decía: nunca olvides que somos fuertes. Hemos superado muchas cosas y lo haremos de nuevo. Y sus palabras me daban el consuelo que necesitaba. Sabía que tenía un camino largo por delante, pero al menos no lo tenía que recorrer sola. Los primeros meses pasaron rápidamente entre las visitas al médico, los preparativos para la llegada del bebé y los pequeños momentos de calma que compartía con mis padres. Cada día que pasaba, sentía que recuperaba más de mi fuerza, de mi identidad, que había perdido en la vorágine de mi matrimonio con Daniel. A veces, mientras me sentaba en el jardín de la casa de mis padres, observando las flores que mi madre cuidaba con tanto esmero, me preguntaba cómo había dejado que mi vida llegara a ese punto. Pero la respuesta siempre era la misma: lo había hecho por amor. Por intentar salvar algo que nunca estuvo realmente destinado a ser salvado. El embarazo, aunque no exento de dificultades, me dio un propósito nuevo, una razón para luchar. A veces, cuando las noches se volvían largas y solitarias, pensaba en el futuro, en lo que me esperaba al traer a mi hijo al mundo. Tenía miedo, sí, pero también una determinación renovada. Sabía que no podía seguir viviendo con miedo, que tenía que poner todo de mí para darle a mi hijo la vida que merecía. No quería que creciera en un ambiente lleno de tensiones, de control, de dolor. Quería que creciera en un lugar lleno de amor, seguridad y esperanza. Poco a poco, empecé a reconstruir mi vida. Con la ayuda de mis padres, me inscribí en un curso en línea para poder comenzar a trabajar desde casa una vez que mi hijo naciera. Aunque no tenía un trabajo formal, sabía que debía encontrar algo que me ayudara a sentirme productiva. Algo que me devolviera un poco de mi independencia. Mis padres nunca me presionaron, pero su apoyo fue fundamental. En las noches, después de que el bebé naciera, me quedaba mirando sus pequeños dedos, y sentía una paz que no había sentido en años. A través de él, encontraba un propósito mayor. La relación con mis padres, que siempre había sido buena, se fortaleció aún más. Mi madre se convirtió en mi confidente, en la persona a la que recurría para pedir consejos sobre cómo criar a mi hijo. Y mi padre se encargaba de darme palabras de ánimo cuando sentía que la carga era demasiado pesada. A veces, cuando miraba a mi hijo,
Veía su rostro lleno de inocencia y pensaba en todo lo que había pasado. En cómo había llegado hasta allí. Y me sentía agradecida. No importaba lo que hubiera perdido. Porque tenía algo más grande que nunca podría perder. A mi hijo y el amor de mis padres. El tiempo fue pasando. Y poco a poco, la herida de mi divorcio comenzó a cicatrizar. No era fácil, claro. Pero la vida seguía adelante. Aprendí a disfrutar de las pequeñas cosas. De las sonrisas de mi bebé. De las tardes cálidas en las que mis padres y yo compartíamos una comida sencilla. Aprendí que la vida no tiene que ser perfecta para ser plena. Y que a veces, la verdadera felicidad se encuentra en los momentos más humildes. Aunque no podía olvidar lo que había vivido. Ya no me atormentaba. Mi hijo era mi futuro. Mi esperanza. Y todo lo que necesitaba para ser feliz estaba frente a mí. Ya no dependía de nadie para sentirme completa. Mi independencia, que tanto había anhelado durante mi matrimonio, ahora se había convertido en mi mayor fortaleza. Un día, mientras caminaba por el parque con mi hijo en brazos, me detuve un momento para respirar profundamente. La sensación de libertad era abrumadora. Ya no tenía miedo del futuro. Ya no temía lo que pudiera venir. Mi vida estaba en mis manos. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentía capaz de manejarla. Mientras paseaba, me encontré con una vieja amiga que no había visto desde que me mudé con mis padres. Ella me miró, sorprendida por el cambio que había experimentado. «Estás radiante», me dijo, sonriendo. «Te ves diferente, más fuerte». Me sentí orgullosa de mí misma en ese momento. Porque sabía que había pasado por muchas pruebas. Pero había salido adelante. Ese día, al volver a casa, me senté junto a mis padres y mi hijo. Y sentí una paz profunda. Algo que nunca había experimentado antes. La vida, aunque impredecible, seguía su curso. Y yo estaba lista para enfrentar lo que viniera. Había aprendido que, a pesar de los tropiezos y las caídas, siempre hay una oportunidad para comenzar de nuevo. Para reinventarse y para encontrar la felicidad. El tiempo siguió pasando y, a pesar de las cicatrices que aún quedaban, mi vida parecía finalmente encaminarse hacia un lugar de paz y estabilidad. Los días se llenaban de risas y momentos simples de felicidad. Mi hijo, tan pequeño y tan frágil, era la fuente de todas mis energías. Mi mundo giraba en torno a él, a su bienestar, a su futuro. Sin embargo, como todo en la vida, la calma solo parece durar lo que tarda en llegar una nueva tormenta. Un día, mientras estaba en casa de mis padres, disfrutando de una tarde tranquila en el jardín con mi bebé, el timbre sonó de nuevo. Mi corazón dio un salto en el pecho al oírlo. No esperaba visitas, y menos visitas que vinieran de aquellos que ya no formaban parte de mi vida. Con el bebé en brazos, me acerqué a la puerta, sabiendo exactamente quién estaba allí antes de abrirla. Cuando abrí, la figura de Daniel Ibel estaba ante mí, como una aparición del pasado que no lograba dejarme ir. Mi primera reacción fue una mezcla de sorpresa y desconfianza. Ambos se veían diferentes, menos arrogantes, más derrotados. Bel, que siempre había tenido esa sonrisa arrogante, ahora parecía un poco más cansada. Daniel, con una expresión que no podía descifrar, estaba parado a su lado, mirando hacia el suelo. No podía creer lo que veía. «¿Avery?» comenzó Bel con una sonrisa tensa. Como si todo hubiera sido olvidado. «Deberías habernos avisado cuando te mudaste. Somos familia. Después de todo», dijo, con esa falsa cordialidad que tanto había caracterizado su comportamiento en el pasado. No pude evitar sentir cómo la rabia se acumulaba en mi pecho. Aunque traté de mantener la calma, me quedé en silencio por un momento, mirando a ambos sin decir una palabra. Mi mente comenzó a procesar lo que sucedía.
Ellos esperaban entrar. Esperaban que todo volviera a la normalidad. Como si lo que había pasado entre nosotros no tuviera importancia. Pero sabía que las cosas ya no eran iguales. Mi vida ya no era suya. No les pertenecía. No era la mujer que alguna vez aceptó vivir bajo su control. Bajo su manipulación. Ya no tenía nada que ver con ellos. Con su mundo. ¿Qué quieren? Finalmente pregunté. Mi voz firme, aunque mi cuerpo temblaba ligeramente. No soy más tu esposa. Daniel, ya no estoy casada contigo. Los papeles de divorcio fueron firmados hace días. Añadí con una calma que no sabía que poseía. Ambos se quedaron en silencio. Como si las palabras que acababa de pronunciar fueran una bomba que había explotado frente a ellos. La incredulidad en sus rostros era palpable. Bell frunció el ceño y comenzó a hablar. Pero antes de que pudiera decir algo, saqué de mi bolso los documentos del divorcio. Los puse sobre la mesa con una sola mano, mientras mantenía la mirada fija en ellos. La reacción de Daniel fue la más inesperada. Tomó los papeles entre sus manos temblorosas y los miró con un horror que no había visto nunca antes en él. Su rostro se puso pálido, y una expresión de shock llenó su mirada. Esto no puede ser, murmuró. Pero no parecía ser capaz de encontrar las palabras adecuadas. Yo no firmé nada. Sí lo hiciste, respondí, mi voz firme. Dejaste los papeles firmados aquel día. Después de nuestra discusión por la ropa. Lo grabé todo, sacando mi teléfono móvil. Reproduje la grabación en la que Daniel, en su furia, me decía que ya no quería seguir casado. Mientras Bell también intervenía con sus críticas. La grabación dejó en evidencia sus verdaderos sentimientos. Ambos se quedaron callados, sin saber qué decir, como si el suelo debajo de ellos se hubiera desplomado. El silencio se alargó por lo que pareció una eternidad. Finalmente, Bell, como siempre, intentó defender lo indefendible. Esto no tiene sentido, dijo, con una mezcla de frustración y rabia. Deberías habernos avisado antes. De todas formas, somos tu familia. Miré a Daniel, que seguía sosteniendo los papeles de divorcio, con los ojos vidriosos, como si no pudiera creer lo que estaba sucediendo. Sentí algo extraño en mi interior. Una mezcla de tristeza y liberación. La mujer que había estado atrapada en una relación destructiva, buscando constantemente la aprobación de estos dos. Ya no existía. Esa mujer había muerto en el momento en que tomé la decisión de alejarme de ellos. No somos una familia, respondí con firmeza, esta vez sin titubear. ¿Y si no se van de mi casa ahora mismo? Llamaré a la policía. Mi voz no temblaba. Ya no quedaba ni un ápice de duda en mis palabras. Era el final definitivo de todo. Ellos, finalmente derrotados, dieron un paso atrás, mirando hacia el suelo, sin poder sostener la mirada. Daniel me miró una última vez, pero no dijo nada más. Bell, con una expresión de desdén, se dio la vuelta y, sin decir una palabra más, se marcharon. Cerré la puerta detrás de ellos, sintiendo una oleada de alivio invadiendo mi cuerpo, como si finalmente hubiera arrojado un peso enorme de encima. El futuro estaba a mis pies, y no tenía que depender más de su aprobación. En los días siguientes, me enteré de que, después de que se mudaran de la casa que compartían, Daniel y Bell habían enfrentado muchas dificultades. Al no poder mantener el lujo al que estaban acostumbrados, se vieron obligados a alquilar un pequeño apartamento. Las peleas entre ellos se hicieron constantes, y el control que Bell solía ejercer sobre su vida ya no existía. Aunque no sentí ni una pizca de pena por ellos, una parte de mí sabía que el caos que habían creado finalmente los alcanzaría. Por otro lado, mi vida había dado un giro completo. Vivía en una casa acogedora con mis padres.
Mi hijo había nacido sano y fuerte. Y me sentía más feliz que nunca. Con el apoyo incondicional de mis padres. Comencé a prepararme para regresar al trabajo cuando mi hijo fuera un poco mayor. Mi vida ya no giraba en torno a la aceptación de los demás. Ahora, mi único objetivo era crear un hogar lleno de amor y felicidad. Donde mi hijo pudiera crecer rodeado de sonrisas cada día. Había luchado, había resistido, y ahora, finalmente, estaba libre. Sabía que lo peor ya había quedado atrás. Y que el futuro que estaba construyendo era mío y de mi hijo. Y eso, más que nada, me llenaba de paz. El tiempo siguió pasando y, a pesar de las cicatrices que aún quedaban, mi vida parecía finalmente encaminarse hacia un lugar de paz y estabilidad. Los días se llenaban de risas y momentos simples de felicidad. Mi hijo, tan pequeño y tan frágil, era la fuente de todas mis energías. Mi mundo giraba en torno a él, a su bienestar, a su futuro. Sin embargo, como todo en la vida, la calma solo parece durar lo que tarda en llegar una nueva tormenta. Un día, mientras estaba en casa de mis padres, disfrutando de una tarde tranquila en el jardín con mi bebé, el timbre sonó de nuevo. Mi corazón dio un salto en el pecho al oírlo. No esperaba visitas, y menos visitas que vinieran de aquellos que ya no formaban parte de mi vida. Con el bebé en brazos, me acerqué a la puerta, sabiendo exactamente quién estaba allí antes de abrirla. Cuando abrí, la figura de Daniel y Belle estaba ante mí, como una aparición del pasado que no lograba dejarme ir. Mi primera reacción fue una mezcla de sorpresa y desconfianza. Ambos se veían diferentes, menos arrogantes, más derrotados. Belle, que siempre había tenido esa sonrisa arrogante, ahora parecía un poco más cansada. Daniel, con una expresión que no podía descifrar, estaba parado a su lado, mirando hacia el suelo. No podía creer lo que veía. ¿Avery? Comenzó Belle con una sonrisa tensa, como si todo hubiera sido olvidado. Deberías habernos avisado cuando te mudaste. Somos familia. Después de todo, dijo, con esa falsa cordialidad que tanto había caracterizado su comportamiento en el pasado. No pude evitar sentir cómo la rabia se acumulaba en mi pecho. Aunque traté de mantener la calma, me quedé en silencio por un momento, mirando a ambos sin decir una palabra. Mi mente comenzó a procesar lo que sucedía. Ellos esperaban entrar, esperaban que todo volviera a la normalidad, como si lo que había pasado entre nosotros no tuviera importancia. Pero sabía que las cosas ya no eran iguales. Mi vida ya no era suya. No les pertenecía. No era la mujer que alguna vez aceptó vivir bajo su control. Bajo su manipulación. Ya no tenía nada que ver con ellos. Con su mundo. ¿Qué quieren? Finalmente pregunté. Mi voz firme, aunque mi cuerpo temblaba ligeramente. No soy más tu esposa. Daniel, ya no estoy casada contigo. Los papeles de divorcio fueron firmados hace días. Añadí con una calma que no sabía que poseía. Ambos se quedaron en silencio, como si las palabras que acababa de pronunciar fueran una bomba que había explotado frente a ellos. La incredulidad en sus rostros era palpable. Belle frunció el ceño y comenzó a hablar. Pero antes de que pudiera decir algo, saqué de mi bolso los documentos del divorcio. Los puse sobre la mesa con una sola mano, mientras mantenía la mirada fija en ellos. La reacción de Daniel fue la más inesperada. Tomó los papeles entre sus manos temblorosas y los miró con un horror que no había visto nunca antes en él. Su rostro se puso pálido, y una expresión de shock llenó su mirada. Esto no puede ser, murmuró, pero no parecía ser capaz de encontrar las palabras adecuadas. Yo no firmé nada. Sí lo hiciste, respondí, mi voz firme. Dejaste los papeles firmados aquel día.
Después de nuestra discusión por la ropa. Lo grabé todo. Sacando mi teléfono móvil, reproduje la grabación en la que Daniel, en su furia, me decía que ya no quería seguir casado. Mientras Bell también intervenía con sus críticas. La grabación dejó en evidencia sus verdaderos sentimientos. Ambos se quedaron callados, sin saber qué decir, como si el suelo debajo de ellos se hubiera desplomado. El silencio se alargó por lo que pareció una eternidad. Finalmente, Bell, como siempre, intentó defender lo indefendible. Esto no tiene sentido, dijo, con una mezcla de frustración y rabia. Deberías habernos avisado antes. De todas formas, somos tu familia. Miré a Daniel, que seguía sosteniendo los papeles de divorcio, con los ojos vidriosos, como si no pudiera creer lo que estaba sucediendo. Sentí algo extraño en mi interior. Una mezcla de tristeza y liberación. La mujer que había estado atrapada en una relación destructiva, buscando constantemente la aprobación de estos dos, ya no existía. Esa mujer había muerto en el momento en que tomé la decisión de alejarme de ellos. No somos una familia, respondí con firmeza, esta vez sin titubear. ¿Y si no se van de mi casa ahora mismo? Llamaré a la policía. Mi voz no temblaba. Ya no quedaba ni un ápice de duda en mis palabras. Era el final definitivo de todo. Ellos, finalmente derrotados, dieron un paso atrás, mirando hacia el suelo, sin poder sostener la mirada. Daniel me miró una última vez, pero no dijo nada más. Bell, con una expresión de desdén, se dio la vuelta y, sin decir una palabra más, se marcharon. Cerré la puerta detrás de ellos, sintiendo una oleada de alivio invadiendo mi cuerpo, como si finalmente hubiera arrojado un peso enorme de encima. El futuro estaba a mis pies, y no tenía que depender más de su aprobación. En los días siguientes, me enteré de que, después de que se mudaran de la casa que compartían, Daniel y Bell habían enfrentado muchas dificultades. Al no poder mantener el lujo al que estaban acostumbrados, se vieron obligados a alquilar un pequeño apartamento. Las peleas entre ellos se hicieron constantes, y el control que Bell solía ejercer sobre su vida ya no existía. Aunque no sentí ni una pizca de pena por ellos, una parte de mí sabía que el caos que habían creado finalmente los alcanzaría. Por otro lado, mi vida había dado un giro completo. Vivía en una casa acogedora con mis padres. Mi hijo había nacido sano y fuerte, y me sentía más feliz que nunca. Con el apoyo incondicional de mis padres, comencé a prepararme para regresar al trabajo cuando mi hijo fuera un poco mayor. Mi vida ya no giraba en torno a la aceptación de los demás. Ahora, mi único objetivo era crear un hogar lleno de amor y felicidad, donde mi hijo pudiera crecer rodeado de sonrisas cada día. Había luchado, había resistido, y ahora, finalmente, estaba libre. Sabía que lo peor ya había quedado atrás, y que el futuro que estaba construyendo era mío y de mi hijo. Y eso, más que nada, me llenaba de paz.